Feliz Año Nuevo, familia. Sean bienvenidos a esta entrega especial de Vida Integral. Hoy, como cada semana, tenemos una invitada o un invitado, ¿verdad?, traído por el mismo Espíritu Santo. Viene a contarnos su experiencia de vida, su testimonio, pero sobre todas las cosas vamos a hablar sobre hábitos, esos hábitos contundentes y esos hábitos que como una mujer de fe, un hombre de fe, tú necesitas para alcanzar el éxito a los ojos de Dios. Hábitos que te permitirán crecer en todas las áreas de tu vida. Nuestra invitada es Laura Gómez Thomas, no puedes perdértelo. Mientras tanto, nosotros vamos a una pequeñísima pausa y cuando regresemos, pues ya estamos con nuestra invitada, así que yo te invito a que no te lo pierdas. Te mando un gran abrazo de Año Nuevo y aquí te espero. Ya volvemos. Y estamos de regreso, familia, en esta entrega, esta primera entrega de Vida Integral en este nuevo año. Y yo creo que a ciencia cierta y con todo mi corazón creo que verdaderamente el Espíritu Santo nos busca a los invitados, porque yo tenía mucho tiempo pensando en invitar a nuestra invitada, valga la redundancia, ¿verdad? Pero como que nunca se había dado el momento. Y justamente el Señor la propone, ¿verdad? Y la dispone para este primer programa. Les decía en la bienvenida hace un ratito que ella se define como médico de profesión, como empresaria de acción y como coach de pasión. A mí me encantó esta definición. No voy a decirle muchas cosas a ustedes para que lo escuchen de sus propios labios, pero prepárense para aprender muchísimo y para escuchar un testimonio de vida que de seguro tocará tu vida. Así que damos un aplauso a los que estamos aquí en el set y la bienvenida a nuestra invitada Laura Gómez Thomas. Laura. Hola. Gracias por venir. Gracias a ti. Saludita nuevamente. Ay. Aunque ya nos saludamos en camerino, ¿verdad que sí? Un abrazo apretado. Así mismo, y es que hay un cariño mutuo entre nosotras, ¿verdad? Hay una conexión que Dios nos tiene. Así mismo, ¿puedes tomar asiento? Gracias. Bienvenida a Vida Integral. Gracias aquí ya después de habernos comunicado varias veces. Así es, así es. Yo doy gracias a Dios por tu vida, porque hayas dicho que sí y porque nos tocara justamente el primer programa de este nuevo año. Justamente contigo. Hay muchos temas de los que yo quiero hablar contigo. Quiero hablar de tu testimonio, quiero hablar de tu profesión, quiero hablar de esa parte como influencer de Dios, digamos, porque los que comunicamos a Dios a través de los medios, pues eso somos, influimos en los demás como mujeres de Dios. Y también esa parte tan vital como la disciplina y hábitos de vida. O sea que yo no sé cómo voy a dividir esta hora para abarcar todo esto, pero prepárense ustedes. Lo primerito que me encantaría a mí saber es cómo conoces a Dios, cómo llega Jesús a tu vida. Pues es una historia bonita, porque resumidita. Es desde pequeña. Mis padres me pusieron en un colegio católico y desde pequeña vengo recibiendo como esa semillita. Pero así definitivamente con esa relación estrecha, yo fui misionera lasallista, yo fui catequista desde mi adolescencia, pero ya un nivel de acercamiento, de estrechez, de amor por Dios en mi adultez, sobre todo en un momento bien difícil de mi vida. ¿Cuál fue ese punto y cómo sucedió en el que te enamoras de Cristo, que tienes ese encuentro con ese Dios que te tiene derretida por Él? Si supieras que fue como un llamado, como sé que vienes en mi camino, pero todavía te siento desenfocada y quiero que vengas a mí y te quedes aquí. Y fue en el momento de haber perdido mi primer esposo. Fue un momento muy duro, sí, muy avasallante. ¿Te animas a compartirlo con, tal vez muchas mujeres están viviendo momentos como esos y
y pudieran sentir alivio, encontrar respuestas, tal vez? Pues te diría que fue un momento duro y hoy lo doy como testimonio. Era parte de mi vida para construir la mujer que hoy es hija de Dios privilegiada, pero sobre todo que vive bajo la voluntad de Dios. Un momento de mucho dolor, a donde mi vulnerabilidad me dio el proceso de preguntarme por qué a mí, porque independientemente del nivel de fe que uno tiene, y en ese momento no estaba tan cerca de Dios, al contrario, fue como en ese momento donde Dios me dijo, hey, es aquí que te quiero, al ladito de mí o yo al lado de ti. ¿Cómo lo experimentas a Dios en medio de ese momento de dolor y qué tan profundo era ese dolor? ¿Dónde estabas metida? Realmente recuerdo como ahora mi mamá hace un tiempo nos decía, ustedes tienen que buscar más de Dios, porque estábamos muy sumergidos en lograr, crear, tener, y nos habíamos perdido de ese enfoque. Entonces, ya cuando sucede que Joel muere en un accidente, para mí fue duro. Esos primeros meses fueron duros, pero Wow. ahí encontré mi refugio de oración constante, de ir a misa, de insertarme en grupos de oración, ir a un taller de proyecto de vida. Bueno, fue como el camino inicial en mi adultez a crear una base o un cimiento firme. Y logrando estar con Dios continuamente, que posiblemente antes nada más era ir a misa, hacer una actividad de Una fe más servicio. light. Entonces, ahora cuando pasa esto es donde yo empiezo a hacer esa conexión estrecha con Dios en todo momento. Bendito Dios. Duro, Claro. momentos muy duros, momentos donde nosotros nos cuestionamos, pero momentos donde esas cuestionantes se fueron dando no respuestas inmediatas, sino entendiendo que Dios tenía un propósito y una promesa que al día de hoy yo me voy dando cuenta. Qué hermoso testimonio. ¿Quién es Jesús hoy para ti? Es mi amigo. Jesús es mi amigo, ese con el cual yo todas las mañanas converso sobre mí, sobre mi identidad, sobre mi sentir, sobre lo que hay dentro de mí, que normalmente nosotros solemos a veces con los amigos conversar sobre los otros amigos. Claro. Y Dios me ha dado la oportunidad de darme cuenta que primero hablarle de mí, de mi sentir, de qué hay dentro de mí para yo poder trabajarme yo y ayudar a otros. Tú sabes que escuchándote, Laura, me identifico muchísimo contigo, pero siento esa cercanía con Dios, porque yo recuerdo que una vez estando en algún lugar en Estados Unidos haciendo una charla, recuerdo a la joven, el rostro, se me acercó y me dijo que a ella le gustaba escuchar que yo hablaba de Jesús como alguien que estaba ahí a mi lado. Y me impactó mucho hasta llegar al punto de incluir esa parte cada vez que tengo que hacer una enseñanza, una prédica, una charla, lo que fuere. Y te escucho hablar de un Dios cercano. Sí. De un ¿Qué tan Dios que cercano? está aquí ahora mismo. ¿Cómo le transmitimos eso a los hermanos que nos ven? A las Es familias. continuo, es algo diario, es algo en todo momento. Ahorita hablábamos fuera de aquí y decíamos, es estar constantemente conectado en Dios de forma integral, en todos los roles y en todos los aspectos de la vida de cada uno de nosotros. Porque no es el Dios de solamente ir a la misa, o el Dios de solamente la actividad de servicio, o el Dios en los momentos de dificultad, o como yo le llamo, el Dios de llamada de emergencia. No. Me gusta eso, el Dios de llamadas de emergencia. Es un Dios constante, es un Dios de día, tarde y noche, es un Dios de los momentos duros y difíciles como el Dios de las bendiciones, es un Dios que está cada segundo. ¿Y cómo se logra eso? Porque de repente algunas hermanas, hermanos que están escuchándonos, el programa se retransmite, luego se queda en YouTube, pudieran decir, bueno, sí, qué bonito, pero ¿y cómo logro eso? ¿Cómo logro esa disciplina? ¿Cómo logro esa constancia? ¿Cómo me enamoro de Dios? Lo primero es darte cuenta del valor de tu vida, pero antes de conocer ese valor tienes que conocerte. Y normalmente yo le preguntaba a un sacerdote hace un tiempo, ¿por qué tenemos que caer tan hondo para buscar, como yo hago como eso siempre, como para buscar resurgir? Entonces, normalmente nosotros tenemos que caer o tropezar para entonces buscarnos. Sí.
Entonces, en esa búsqueda de dónde estoy, qué tengo, qué me pasa, qué es lo que estoy viviendo, entonces encuentras el camino de conocerte. Cierto. Entonces, cuando te conoces, cuando te das cuenta de que fuiste creado con un nivel de capacidades, talentos, dones, que Dios no te hizo cualquiera, sino te hizo único y especial, entonces ahí empieza a ser ese trance de conocerte ligado con ese valor de la creación, y eso todos los días te permite descubrirte. Y qué bonito cuando tú vives conectado en ese descubrir lo que Dios creó dentro de ti. Y como yo le digo a las personas, no es algo de un día, es algo constante, porque descubrirte un día es descubrir dos cosas: descubrirte constantemente e ir conociendo lo más mínimo de ti constantemente. Sabes que somos de cambio, los seres humanos vivimos en un cambio constante, entonces tú tienes la oportunidad de todos los días conocerte, de todos los días contemplarte, de todos los días mirarte, observarte, saberte, sentirte. Eso te permite a ti hacer esa conexión con el Creador, porque es como estoy dentro de mí, pero de algo que fue creado por Dios. Qué hermoso y escucharlo de esa manera. Pero sigo, Laura, porque lo que queremos dejar es la huella de Dios en el corazón de todos los que nos escuchan ahora, pero nos van a escuchar en la Claro. posteridad. Te escucho hablar y yo misma lo trabajo también, hacer siempre esa introspección, ese mirar adentro, esa búsqueda interna que nos lleva a la santidad, nos lleva a la cercanía con Dios, que es lo que nos da la santidad, nos hace mejores seres humanos, ¿verdad? Pero ¿cómo hacerlo cuando hoy en día tengo que ser la mejor esposa, tengo que ser la mejor madre, tengo que ser la mejor empresaria, tengo que ser la mejor amiga? Y entonces el mundo está tan convulso en la búsqueda de lo mejor todo. ¿Dónde encontrar ese tiempo, esa disciplina para dedicarme a mí, a hacer todo esto, a mirarme, a observarme, a descubrir todo eso que nos cuentas? Lo primero es que, y lo voy a tomar porque tú dijiste ser mejor en todo. Cuando nosotros decidimos caminar en Dios y para Dios, Él nos aporta esa luz, ese discernimiento y esa sabiduría de ser mejor a la voluntad de Dios. Y tenemos que tener un ojo, porque a veces creemos ser mejor, pero lo estamos haciendo aún mejor desde nuestra propia fuerza, y no es mejor. Ese es simplemente un sentimiento de que yo lo estoy haciendo bien, pero ese bien está aportando, Claro. está haciendo luz, no está haciendo brillo. Sí. Entonces, tenemos que tener mucha cuenta con esa parte de el ser mejor. ¿Desde dónde? Cuando lo hacemos desde nuestra propia fuerza es un mejor que avasalla. Humano. Cuando lo hacemos desde la gracia de Dios es un mejor que ilumina, Claro, que da que vida, ayuda. que trasciende, que hace puentes. Entonces, eso es importante sostenerlo, y Me sobre encanta todo, el enfoque. cuando lo hacemos desde Dios, es algo natural, no es forzado, no es que yo quiero fajarme a estudiar para ser mejor, no. Es que la vida, la experiencia te va fluyendo a tal manera de que te vas volviendo mejor mamá, mejor mujer, mejor profesional, mejor amiga, mejor hija, porque vas entrando a tu vida en esa conexión con Dios, eso que tú necesitas en cada momento y en cada rol de tu vida. Entonces, para lograr eso, yo diría que lo más importante luego de habernos conocido es tú tener todos los días ese encuentro contigo y con Dios. Y que no sea un encuentro de momento, que sea un encuentro de día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Es como decía en estos días, es ver a Jesús en todo. Pero para tú poder lograr ver a Jesús en todo, tú tienes que hacer esa conexión primero contigo y luego con Dios. Y yo diría que lo mejor es tú hacerlo a primera hora de la mañana. Que cuando tú te despiertes, tú tengas la capacidad de decir, ok, esta soy yo, pero yo soy de Dios. ¿Qué tú quieres, Señor, conmigo para este día de hoy? Pero que también yo tenga la capacidad de decirle, es que yo quiero que mi vida se haga a tu voluntad. Y cuando tú vas conectando qué tú quieres y que mi vida se haga a tu voluntad, entonces tú vas recibiendo internamente qué es lo que tú vas a hacer en ese día a día, qué es, cómo vas a actuar. A veces la gente me pregunta, Laura, pero es que
es que tú lo hablas y tú lo dices como tan fácil. Y yo digo, lo que pasa es que hay una parte tan bonita y es el abandono. El santo abandono. Que ahí viene la parte de que tú estás dándole todo a Dios y Él te está dando todo a ti. Así es. Pero eso requiere trabajo. Y no es un trabajo de esfuerzo que se nos va a acabar el mundo. Ese es trabajo normal del día a día que tú haces con una maquinaria para tu trabajo normal, pero que con tu vida tú tienes que hacerlo y a nosotros no nos han enseñado eso. Cierto. Me quedo, Laura, antes de irnos a la primera pausa, porque nos queda, gracias a Dios, 2 buenos segmentos para seguir en las diferentes áreas de tu vida, como tú muy bien lo divides, que me encanta ese esquema que tienes. Me quedo, como te decía en la pregunta, ser un mejor todo. Si no somos mejores como seres humanos a los ojos de Dios, definir el éxito a los ojos de Dios, decir, verlo todo desde Dios, desde la fe, ¿verdad? Para ser mejor todo, autoconocernos, esa autodisciplina, pero que hay que cultivarla en nosotros primero, en cada paso. Y como este tiempo que acabamos de pasar, ¿verdad? O que vivimos, el Adviento, Dios viene en cada persona y en cada acontecimiento. O sea, Dios, encontrarlo en todo, como tú decías, verlo en todo. Me encanta cómo lo explicas, me encanta que nuestros hermanos se vayan quedando con esas enseñanzas. Una mujer que viene desde encontrarse de cara a cara a Dios, pero a través del sufrimiento, sí, a través del dolor, pero cómo lo ha convertido esto en esa cercanía dulce, sana, que motiva, que impulsa, pero todo esto sin el fanatismo que está siendo hoy muy del mundo de la falsa positividad, que nosotros lo llamamos, nosotros los cristianos, fe. A los ojos de la fe, a la luz del Espíritu Santo. Miren qué interesante esta conversación. Ese es el resumen con lo que me voy quedando yo, que soy la primera que aprende de nuestros invitados. Nos vamos a una pausa, unos segunditos, y en breve regresamos con el contenido de Vida Integral. No se lo pierdan, que esto está buenísimo. Y estamos de regreso, familia, en el contenido de Vida Integral de esta semana, de este primer programa de este año 2025. Y yo repito, si usted nos acaba de sintonizar y no escuchó el primer segmento, no podíamos tener una mejor invitada. Es una hermana en Cristo, es una mujer de Dios que comunica a Dios, que yo voy a comenzar en este segmento, Laura, preguntándote cómo se mezcla una doctora con una empresaria. Cosas de Dios. Bueno, producto de la muerte de Joel, que fue mi primer esposo, él había iniciado una empresa, la cual inició con todo su corazón, estando yo ahí, como digo, tras bastidores. Y cuando él fallece, me toca tomar la decisión o dejar la empresa, wow, o seguir mi carrera. Y ahí estuvo Dios. Wow. Ahí estuvo Dios, porque cuando tú hablas del amor, está Dios. Entonces yo decía, por amor tengo que seguir un proyecto que Joel empezó con tanto amor. Y ahí tomé la decisión de dejar la medicina y emprender la empresa que presido. Sin embargo, después de 15 años, decido ejercer la medicina. ¡Wow! Vuelves a tus raíces. Vuelvo, pero en todo estuvo Dios, y es ahí donde yo con tanta fuerza y firmeza hablo de los tiempos de Dios, de cómo Dios se hace presente en nuestras vidas cuando nosotros somos obedientes a sus tiempos, cuando nosotros oramos, actuamos, confiamos y esperamos. Y siempre pongo esa acción en grande, porque no hay fe sin acción. Y una acción lograda por Dios, una acción que Dios te va dando pautas, que te va dirigiendo, que te va diciendo vete por aquí, como digo, esa brújula perfecta en el proyecto de vida.
Y en ese momento tomar la decisión de emprender esa empresa, de tomar el timón de la empresa cuando yo estaba siempre tras bastidores, de no saber nada, pero sin embargo ahí también traigo, Dios nos va preparando. Mi familia tuvo negocios, yo estuve siempre trabajando desde los 9 años. Wow. O sea que no venía desde cero. Pero sin embargo, Dios fue haciendo como ese camino para que ese día que yo tomara la decisión de quedarme al frente de la empresa, tuviera las herramientas. Y realmente mi dirección fue a través de Dios. Dios era el director de la orquesta. Yo era la que hacía detrás. Qué bueno. Porque definitivamente que no hay otra manera. Y pasa el tiempo, aprendo. Claro. Yo te puedo decir que mis mejores experiencias de vida la viví detrás de tomando el timón de esa empresa y haciendo la escuelita de lo por cual yo estudié medicina por vocación. Y yo decía, bueno, ya no estoy con los pacientes, ahora tengo mis colaboradores aquí, que muchos me decían, pero usted es psicóloga. Pero no era eso, sino ese nivel de humanidad, de compasión, de ayudar a las personas, de estar contigo, de enseñarte, lo tuve ahí. Por todo ese tiempo tuve la oportunidad de ser reflejo del amor de Dios a través de la empresa, de Has verdad que sí. respondido mi siguiente pregunta, que era ¿cómo comunicas a Dios, dejas las huellas de Dios en tu alrededor? Y la has respondido, ¿cómo reflejas a Dios? Y también lo veo en tus redes y lo veo también en ti. Ese amor, como hablábamos en Camerino, que chismeábamos un poquito en Camerino mientras nos preparábamos, ese dejar a Dios en todos lados. Es tan bonito porque es algo auténtico, es algo natural. Yo decía hace un tiempo, lo que hago para Dios y por Dios no es nada esquematizado. Inclusive alguien me decía en estos días, Laura, como de esquematizar cosas. Y yo decía, yo no vivo del esquema. Independientemente de que tenemos que tener Claro. metas, que tenemos que poner objetivos en nuestras vidas, yo soy muy de la voluntad de Dios. Entonces, si yo me esquematizo, pierdo esa voluntad de Dios. Me encanta que digas esto y me siento cada vez más conectada con lo que dices. Hay algo a lo que yo le tengo terror, a estar fuera de la voluntad de Dios. Cuando yo no siento o no logro discernir bien dónde Dios me quiere, la luz de Dios, ver el camino, ver por dónde Él me está diciendo, Hermis, es por ahí, me late el corazón fuerte, siento que las tripas me gritan, como dicen, el segundo cerebro, ¿verdad? Me da miedo, terror, pero cuando yo siento que esa es la guía de Dios, ahí me quiere Dios, me voy aunque me vaya de cabeza. Y qué bueno que dices eso, porque las personas me preguntan, ¿cómo yo sé si es la voluntad de Dios? Y yo digo, si te da paz, Viene de Dios. si te sostiene en un nivel de serenidad y de tranquilidad, es lo que Dios quiere con tu vida. Si te remueve, si te da inseguridad, ahí no está Dios. Así es. Porque Dios nos permite sentir que nuestros pasos son seguros. Y por eso hablo tanto de no esquematizar. Y vuelvo y recalco, no es que no tengamos un objetivo, una meta, Claro. sí, pero que no nos enfoquemos tanto porque a veces perdemos ese sentir de hacer una vida conforme a la voluntad de Dios, porque a veces queremos lograr llegar allá a esa meta destruyendo, acabando, hasta con nuestras propias vidas. Sin embargo, cuando nosotros tenemos la capacidad de dejarnos guiar, de confiar y de accionar con esa brújula perfecta, nos vamos dando cuenta cómo se van dando las cosas, como te decía, al tiempo. En el proceso tú vas aprendiendo tanto que tú dices, wow, pero es que Sí. es mejor el proceso que la inyección. Que la meta a veces. De momento, es mejor el Claro. proceso y es tan bonito nosotros darnos cuenta que los procesos tienen un fin. Totalmente. Y nos preguntamos a veces por qué Dios permite tales o cuales cosas en nuestras vidas, a veces de manera repetitiva. A veces vivimos esto y luego lo otro y nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? Y luego lo otro, Dios quiere que a través del proceso tú aprendas tal o cual cosa. Cuando hablabas de la voluntad de Dios, Laura, se me enchina la piel, el alma, todo,
porque si hay una pregunta que se nos hace a los comunicadores de fe, a aquellos que vivimos para comunicar a Dios, aunque no sea en un stage ahí enorme, en tu día a día, con tus familiares, con los más cercanos, no hay que pararse a dar una charla necesariamente. Nos preguntan, ¿cómo saber qué es lo que Dios quiere para mí? Laura lo ha dicho, lo ha respondido. Yo sumaría solamente a eso que cuando estamos orando habitualmente, cuando hay amistad con Dios, cercanía con Dios, así, de día a día, de ahora, de todo momento, de Jesús está aquí, Él lo dirige todo, Él lo lleva todo. Señor, yo hasta le pregunto, ¿estás a gusto conmigo en las mañanas? Señor, hoy te hice feliz. O sea, parece una locura, pero cuando estamos en ese punto, familia, de cercanía, no hay duda de saber cuando estamos donde Dios quiere que No estemos. quiere ser. Porque Dios va hablando, como lo dice la palabra de Dios. Él habla a través de los profetas, que puede ser un hermano tuyo, ¿verdad? A través de su palabra, a través de los hechos y acontecimientos, dice la palabra de Dios. Pero eso solo lo vemos si estamos en comunión con Él, Si estamos en sintonía. si estamos en sintonía. Es increíble cómo nosotros también a veces nos preguntan, ¿y cómo tú sientes a Dios? ¿O cómo tú escuchas a Dios? Pero todo eso sucede, pero para suceder tiene que cada ser estar en sintonía, tiene que estar en conexión, tiene que estar esa mirada colocada hacia eso que Dios quiere, como tú decías. Entonces, es muy fácil querer lograr. Ahorita también decías la parte de ese aprendizaje que nos lleva al orden. Entonces, cuando tú escuchas a Dios, cuando tú lo sientes, cuando tú lo vives internamente, te vas dando cuenta de cuánto aprendes, pero cuánto ordenas. Totalmente de Siempre he acuerdo. dicho que creer y tener fe nos lleva al orden. Dios es un Dios de orden. Laura, y brevemente, quiero entrar en esta parte que para mí es sumamente importante. ¿Cómo logras encajar la doctora con la empresaria, con la madre? Porque Laura también es mamá. ¿Cómo logras machar todo esto? Bueno, ahí traigo la parte también de la sabiduría y el discernimiento. Discernir para priorizar. Eso es algo que yo uso Hermoso. mucho. Discernir para priorizar cada etapa, cada circunstancia, cada momento. Mis días son de locuras entre la Sí. empresa, el hospital, porque ahora mismo a nivel de la medicina trabajo público solamente, hasta nuevo aviso, cuando abra mi centro. Primero Dios. Luego, pero a la voluntad del Padre. Amén. Entonces, aparte de todo eso que dices, mamá, empresa, tengo a mi madre ¿Haces también, ejercicios? tengo a mi madre también en cama, que eso me implica estar al pendiente, hago ejercicio, doy sesiones de coaching y un sinnúmero de cosas. ¿Cuándo haces todo eso? ¿Cuántas horas tiene tu día? Mi día tiene las mismas horas que todo el mundo, pero importante discernir para priorizar. Entonces, ¿qué hago? Antes de tener todas esas cosas, yo era muy mamá después de las 6 de la tarde, madre después de las 6. Sigo siendo, porque digo que mis hijos tienen que tener, siempre como el ejemplo que pongo es que mi papá me dice, tú puedes llegar lejísimos. Digo yo he llegado lejísimo, porque estoy donde Dios me quiere. Sin embargo, no hago más cosas porque mis hijos me necesitan. Amén. Necesitan una mamá presente. Claro. Y dentro de todo lo que hago, trato de que mis hijos siempre sean prioridad después de las 6 de la tarde. De que yo pueda jugar con ellos, que pueda hablar, que pueda buscarlo a las clases, porque entiendo que de ahí viene el desarrollo y el crecimiento de ellos. Claro. Entonces, todo lo otro yo lo voy creando en horarios estratégicos, priorizando cada cosa según el día. Pero ¿Cómo yo se ve un día en tu vida? un día mío empieza a las 4:36, porque es el tiempo conmigo. Cuando el mundo está apagado, yo estoy conmigo y con Dios. Ya luego hago ejercicio, 5:10 de la mañana, luego regreso a casa a ayudar con los preparativos de los niños, luego hago mi espacio de oración, de escritura y de lectura antes de irme al gimnasio, pero también luego que regreso del gimnasio y despacho a los niños, tengo un tiempito también para orar, escribir, hacer algunas publicaciones en las redes.
porque lo que hago lo hago de forma auténtica y orgánica, no es nada estructurado ni con un sinnúmero de personas detrás, porque lo he querido así. Es muy de ti. Muy de mí, porque siento que es lo que más conecta. Cuando lo hacemos de forma orgánica, conecta mucho. Entonces, ahí va cruzando mi día. Los días que tengo que ir al hospital en la mañana, voy en la mañana al hospital, si no en la tarde. Entonces, es como el que voy en la mañana, en la tarde voy a la oficina. Después todo, que el supermercado, que la casa de mi mamá, las enfermeras, un sinnúmero de actividades que las personas me preguntan cómo lo haces y es en entusiasmo total. Amén. Porque digo, si Dios me ha dado la oportunidad de estar donde estoy, de poder levantarme todos los días en salud, de buscar tener cada día ese trabajo de cuerpo, mente y espíritu para tener una salud física y emocional estable al día a día, ya después de ahí yo lo que tengo que decirle, Señor, dime qué es lo que tengo que hacer. Qué hermoso. Yo me voy a una pausa, Laura, porque es que me quedo impactada. Veo, por ejemplo, que todos mis invitados que hemos hablado de hábitos en este canal, desde políticos, empresarios, sacerdotes, religiosas, etcétera, todos tienen un hilo conductor, un común denominador, que es los buenos hábitos, la oración, despertar temprano para tener tiempo para ti, para cultivar el espíritu, la mente. De hecho, en este programa tenemos un segmento que se llama Leer es Crecer. Todos tienen esto en común, estos buenos hábitos, dormirte lo más temprano, si no eres nocturno, lo más temprano que puedas, para despertarte lo más temprano que puedas, los hábitos de alimentación saludable, las relaciones lo más cercanas posibles, relaciones de valor con tus seres queridos, son las mismas cosas, o sea que no hay fórmulas mágicas. Para la salud, para la fe, Don Bosco decía, el cielo no es para vagos. No, Decía hay que Don trabajar. Bosco. Y una persona que yo sigo en Instagram, se llama Marta de Baile, aunque no es una mujer de fe, es de grandes valores y lo sigo en otras áreas. Ella dice, no se puede estar sano y ser vaga, no se puede estar bonita y ser vaga. ¿Cierto, no? Sí, hay mucho trabajo que hacer. Las personas queremos, mi frase es, queremos plenitud sin trabajar. Y la plenitud se trabaja día Amén. tras día. Y es a través de los hábitos, y dijiste mi palabra favorita por todos los tiempos, valores. Valores. Sin valores no podemos vivir. Qué bueno, con eso me voy a la pausa y cuando regresemos vamos a entrar, Laura, vamos a hablar de buenos hábitos, de esos tips que vamos a darles Laura y yo aquí a ustedes, pero sobre todo ella, porque ustedes a mí me escuchan con mucha frecuencia, a las mamás, a ti que andas con un moño aquí arriba porque no tienes tiempo para nada, porque el marido, porque los hijos, porque el servicio en la iglesia, porque tengo que cumplir con mi comunidad también, con lo que el párroco me ha solicitado y demás. Vamos a poner un poquito de orden basados en la fe. Así que nos vamos a una pausa y cuando retornemos entramos directamente en esos tips o ideas. Ya volvemos. Gracias por estar con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizar en este último bloque, aún queda todavía mucho. Tenemos a nuestra hermana Laura Gómez con nosotros, médico, empresaria, coach, que es su pasión, ella lo define así. Y en este segmento, querida hermana Laura, yo quisiera que nos pudieras contar de manera de tips, de ideas, ¿verdad? Básicas para todas las mamás, los papás, y para todos, ¿verdad? ¿Por qué andamos en la vida volviéndonos locos? ¿Por qué el tiempo no nos alcanza para ir a la iglesia, para servir en el ministerio que tengo, en la empresa, en el trabajo, con los hijos? ¿Por qué estamos viviendo de esa manera? ¿Qué nos falta? ¿Y cómo implementar todos esos buenos hábitos en valores y virtudes? Qué bueno que dices eso,
porque hoy en día tenemos una inquietud, yo diría, de que nos quejamos mucho. Y a mí muchas personas me preguntan, tú siempre estás feliz y entusiasmada, y tú haces muchas cosas y siempre estás alegre. Y está basado en desde dónde tú estás viviendo. Si te conoces, si sabes de ti, si estás conectado contigo para que tengas la capacidad de dejar las quejas y las excusas y empezar a accionar. Entonces, mamá y papá, todos tenemos muchísimas responsabilidades, todos tenemos muchísimos roles aparte de ser mamá y papá. Y sin embargo, todo es posible si nosotros nos cuidamos y nos trabajamos. Porque es como digo, lo que tú no tienes no lo puedes dar. Entonces, si sales todos los días de tu casa de una manera automática, en ese piloto automático donde no has tenido un nivel de trabajo contigo interno, interior, donde te has, como digo yo, calmado el alma para poder salir a dar lo mejor de ti, entonces por eso sucede que nos quejamos de la buscada, la llevada de los niños, de las tareas. Yo he escuchado madres que se quejan porque a los hijos le ponen tarea. Pero no es por eso la queja es porque yo estoy tan desgastada como ser humano que me molesta una tarea más. Oigan esto, familia, esto es tremendamente valioso lo que estás Entonces, diciendo. ¿a qué yo invito, a qué invitamos nosotros aquí? A que nos trabajemos, a que cultivemos nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro cuerpo. Cuando tú decides cultivar esos tres pilares, tú haces una conexión de tranquilidad y serenidad en medio de la demanda del mundo, porque el mundo nos demanda, Claro. Nuestros hijos nos demandan, el trabajo nos demanda, la familia La nos vida demanda, misma la demanda. vida, escuchar las mujeres decir, porque tenemos que estar bonitas. Y yo digo, pero es que esa es nuestra vida. Ahora, ¿qué decides? ¿Vivir todo el tiempo quejándote y tratando de hacer una vida cada día peor? ¿O decidir trabajarte todos los días para encontrar la maravilla de vivir, la maravilla de ser madre, la maravilla de ser padre, la maravilla de ser profesional y encontrar dentro de esos roles esa grandeza que Dios ha colocado dentro de ti? Pero para eso tenemos que trabajar. Para eso tenemos que todos los días tener ese espacio con nosotros mismos. Para eso tenemos que todos los días estar consciente. A mí esa palabra me trabaja mucho, el que nosotros vivamos consciente de nuestro rol en este mundo, que se divide en muchos roles. Pero, ¿para qué Dios te mandó aquí? ¿Te mandó Esencialmente. para vivir de lo malo o te mandó para vivir de lo grande que es tú estar vivo y en salud? Entonces, es simplemente, Hermis, nosotros llenarnos, nosotros llenar el tanque, nosotros tener, como decías ahorita, el segmento que ustedes tienen de leer para crecer. Leer es crecer. Y llenar nuestra mente. Tú sabes, Laura, que me hace, es que todo va como entrando como piezas de ajedrez. Sí. Perdón, como piezas de un rompecabezas. Cada cosa que tú vas diciendo va siendo como complemento de todo lo que trabajamos aquí en Vida Integral. Muchas veces a mí me han preguntado, ¿por qué los días que yo vengo a hacer el programa, yo no hago otra cosa? Si yo comienzo a hacer el programa ya mediodía, digamos, pasado el mediodía, yo tomo todo el día que voy a grabar, el que sea, madrugo, habitualmente, para mí 5 de la mañana más o menos, mi tiempo de literal oración, tomar ciertas cosas que vamos a hablar un poquito de nutrición ahora. Yo tomo un poquito de vinagre de sidra de manzana con agua, mis zumos verdes, luego hago mis oraciones, luego ejercicio. Cuando llego de hacer mi caminata, porque yo es lo que puedo hacer ahora, no puedo hacer otro tipo de ejercicio, entonces hago mi momento de lectura, escritura con los agradecimientos propios del día, según lo que el Señor mueva en mi corazón. Entonces yo llego, luego me doy un largo baño, me preparo para llegar al canal con tiempo y totalmente tranquila. Cuando tú decías eso, yo dije, no, es que ella me está leyendo la mente, no, es que cómo es posible. Y es que lo pones en palabras que ni yo misma lo había entendido de esa manera, lo hacía
porque Dios así lo ha dejado mover en mi vida a través de todos estos años. Entonces, ¿cómo podemos nosotras, que lo estamos viviendo, gracias a Dios, resumirlo para dejárselo a las madres, padres, familias, jóvenes que nos están escuchando? Yo, de mi parte, les diría, hay que comenzar priorizando lo que tú quieres para tu vida. ¿Quieres seguir viviendo como estás viviendo, en automático, como un pollo sin cabeza? Digo yo a veces, andamos por la vida como desgraciados, como personas sin gracia, como personas sin Dios. Tenemos un Padre, no somos huérfanos. Entonces, ¿cómo podemos resumírselo? Lo primero es hacernos conscientes del, como tú decías, cómo estamos viviendo. O te sientes cómodo con lo que estás viviendo. Si no te sientes cómodo, entonces es tiempo de buscar. Y en esa búsqueda, de llenar. Cuando buscas, como algo tan bonito, o sea, Sí. cuando tú estás buscando es porque quieres llenar algo o que quieres lograr algo. Entonces, esa búsqueda contigo, de buscar dentro de ti, de, como decíamos al principio, de mirarte, de observarte, de saber qué es lo que te hace falta para entonces llenar el tanque. Y en ese llenar el tanque es tú llenarte de conocimientos en tu mente, dejar esa mente que no fluyan tantos pensamientos negativos, sino emprender a un camino de una mente nutrida, donde hayan pensamientos de optimismo, de fe, de esperanza, de saber que sí, hay muchos desafíos, pero que cada uno de esos desafíos, cuanto más conscientes estamos, más soluciones tenemos. Cuanto más conscientes estamos, más tenemos la capacidad de entender qué quiere Dios con ese desafío. ¿Cuál es el orden que me está llamando a tener en mi vida? Entonces, Qué hermoso. cuando nosotros vamos haciendo esa vida consciente, que es a eso que llamamos hoy en día, a dejar el piloto automático, al dejar de vivir sin identidad, porque hoy estamos viviendo sin identidad y eso nos crea muchísimas situaciones y por eso hoy en día hay tanto estrés y tanta depresión y tantas cosas, porque no tenemos un fundamento de nuestras vidas. Entonces, desde que nosotros empezamos Valioso. a conocernos y a hacernos conscientes, vivimos una vida fundamentada. Cuando fundamentamos nuestras vidas es porque tenemos nuestras vidas llenas, sobre todo en los 3 pilares que te menciono, que es el cuerpo, la mente y el espíritu. Ese cuerpo trabajado, como tú decías, caminata, ejercicio en Moverse. gimnasio, hacer una actividad física que te permita conectar esa actividad física con tu cuerpo, con tu mente, con ese nivel de hormonas que el cuerpo facilita a la hora de tú hacer ese tipo de actividad, que te generan felicidad, que te generan plenitud. Endorfinas. Entonces, es nosotros crear ese proyecto nuestro, con Y saber nosotros que Dios nos quiere mismos. así, porque Dios nos quiere sanos, nos quiere vitales, nos quiere Es que, Hermis, es increíble cuando yo escucho a las personas que tienen fe, pero viven en la angustia, en la amargura, en la amargura, en ese desaliento, en esa vida que no sirve. permanentemente agotados. A veces inclusive yo le digo a algunas personas cercanas, yo los veo desayunando un sándwich con Coca-Cola y yo les digo, ¿tú estás consciente de que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y que Dios nos llama? Los mando a leerse a Daniel, los mando a buscar ayuda en ese sentido porque Dios nos quiere sano. En ese orden, nos quedan 2-3 minutitos nomás. ¿Cómo te alimentas para llevar este estilo de vida que te lleva a la santidad en los 3 pilares, como tú bien dices? Bueno, pues para mí la alimentación es básica. Y te cuento que después de haberme certificado de coaching, decidí que para poder ayudar a las personas a tener un mejor estilo de vida, teníamos que empezar por algo tan básico como la alimentación. Tú decías ahorita en una de nuestras charlas sobre el segundo, Segundo cerebro, que es nuestro intestino. Claro. Es increíble La cómo microbiota. lo que nosotros ingerimos nos crea un nivel de satisfacción, de entusiasmo, como nos crea un nivel de situación increíble, de tristeza, de Claro. depresión, de desánimo. Entonces, yo he decidido, con el paso del tiempo, y por eso tomé hacer la especialidad de nutriología clínica, Ah, también. Óigame, otra cosa más, pero qué bueno. con la finalidad de ayudar a las personas a alimentarse conscientemente, dejar de restringir y aprender.
Para mí la palabra aprender es muy básica en todos los aspectos de nuestras vidas. Entonces, aprender nosotros qué me funciona a mí, qué le funciona a mi cuerpo en base a cantidad, en base a calidad y en base a variedad. Interesante. Porque no sabemos mucho lo importante que cada macronutriente nos hace en nuestro cuerpo. Entonces, para mí es vital que nosotros conozcamos cuáles son los vitales, los esenciales, cantidades, variedades, calidad, forma Qué de maravilloso. preparación, en qué momento alimentarnos. O sea, es tan bonita esa Es tan parte. amplio, ¿verdad? Pero es muy amplio. Vamos a hacer un programa de eso. Aprenderlo, sí. Vamos a hacer un programa enfocado en eso. Para mí es como utilizar los 3 macronutrientes esenciales en mi alimentación diario, desde que me levanto, tratar de cumplir con los alimentos en todas las horas que se necesita, Claro. las cantidades, la variedad. Yo soy muy de frutas y vegetales. Claro está, siempre teniendo los hidratos de carbono a mano porque no Complejos. hay por qué quitarlos. Claro. Es manejar cantidades. O sea que es aprender a alimentarnos y no solamente el alimento del cuerpo, de la mente y del espíritu. Sí mismo, y saber que Dios nos riñe con eso, que la fe nos riñe con alimentarnos bien, al contrario, nos impulsa y debemos ser seres humanos en excelencia, ser buenos en todo. Sabes que has marcado eso varias veces y te voy a decir algo y se lo voy a decir a nuestro querido público. Dios es un Dios de orden, pero Dios es un Dios que quiere que nuestro templo esté al 100. Amén. O sea, no podemos bueno. hablar de una fe y de un Dios cuando nuestro cuerpo No nos cuidamos. está al 100. Y no es al 100 de querer que nos vamos a poner locos para lograr una belleza exterior. Al contrario, cuando nosotros hacemos esa conexión con Dios, cuando nuestro espíritu está alimentado por su palabra, cuando nuestra mente está alimentada por su palabra, es increíble como la belleza interna aflora sola. Totalmente, totalmente. Laura, tengo 2 minutitos. Si esta entrevista te la estuviera haciendo el mismo Jesús, tu amigo, Ay, Dios mío. ¿qué le dirías? ¿Qué le preguntarías o qué harías? Pues yo le diría que gracias por hacerme como me ha hecho. ¡Wow! Se ama tal cual, lo ha trabajado. Hay algo que yo no te he preguntado, que tú brevemente, en 1 o 2 palabras, quieras compartir con toda la audiencia del canal católico, el canal de la familia, y que quieras decir. Pues como un mensaje a toda la familia, a todas las personas que puedan ver este programa, es que podamos detenernos a conocernos, a hacer esa autodescubrirnos, dejarnos guiar por Dios, pero para que lo hagamos desde nosotros, desde darnos la oportunidad de saber quiénes somos para entregarle a Dios eso que Él conoce, pero que Él quiere que nosotros en humildad se los entreguemos. Amén, qué hermoso. Yo los invito a cerrar los ojos. Vamos a hacer 1 minutito de oración. No importa, para Dios no hay tiempo. Él lo puede hacer todo así, en un tronar de dedos. Él traspasa el televisor. Dios todo lo puede. Si estás ahí tras tu teléfono, donde quiera que nos estés escuchando, Laura va a hacer pues 1 minutito de oración que puede cambiar tu vida en un antes y un después. Oremos, Laura. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque estás aquí. Gracias, Has estado Jesús. aquí desde la primera llamada. Y gracias porque Gracias, tú te Señor. haces presente en la vida de cada uno de nosotros. Gracias. Porque tú nos creaste con un amor inmenso, inigualable, interminable. Y a través de ese amor tú has permitido que vayamos a tus pies, Gracias, Señor. que escuchemos tu palabra, Gracias. que entendamos poco a poco ese proceso que tú haces en nuestro proyecto de vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu vida en nuestras vidas es nuestra gracia de plenitud, de serenidad, de paz. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás en cada uno de nuestros hogares haciendo tu milagro. Amén. En este día te entrego cada una de las personas que ven este programa, Alabado sea cada Jesús. una de las personas que están detrás de estas pantallas, Gracias, Señor. para que tú, Señor,
toque sus corazones, abra sus corazones, libere sus mentes y les permita conocerte, les permita llevarte de su mano, les permita vivir tu voluntad, les permita, Señor, encontrarse cara a cara con tu Hijo Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Cuánto te amo, Señor. Cuánto te amo. Gracias. Gracias por darnos este año. Gracias por este espacio. Gracias por ti que me escuchas. Gracias por todos y cada uno de los seres humanos que están involucrados para hacer este contenido para toda la familia. Laura, gracias. ¿Tienes una casa? Ay, gracias. Gracias por regalarnos un programa tan nutrido, sacarle tanto provecho en este tiempo. Hemos aprendido mucho, yo he aprendido mucho. Gracias, gracias, gracias por decirle que sí a Dios, gracias por amar la vida, gracias por todo lo que entregas y todo lo que das. Gracias. Gracias. Ustedes y nosotros nos vamos a encontrar una próxima entrega de Vida Integral. A veces hay cosas que yo quiero comentarles y el espacio no nos da el tiempo. Recuerden que en nuestras redes que aparecen aquí debajo, @hermisfeliz, @Vida Integral, escríbanos si los libros le han gustado, sus testimonios, los invitados, si hay algún invitado que quieren que repitamos, también podemos hacerlo porque en los primeros años ya lo hemos traído. Yo soy tu hermana Hermisfeliz, hago esto con tanto amor, con tanta ilusión de dejar una huella de Cristo vivo y resucitado en tu corazón. Así que será hasta el próximo sábado a las 9 de la noche, donde nos reencontraremos en una entrega más de Vida Integral.